Vamos con el tema qué son y cómo funcionan las acciones desde bursitia.com. Veamos, hoy vamos a revisar qué son las acciones, los derechos que otorgan las acciones, las clases de acciones, cómo funciona el dividendo y el periodo ex dividendo, un tema bastante interesante aprenderlo a inicios del año, porque para marzo y abril estaremos conociendo los dividendos que pagarán las acciones colombianas. Hablaremos de los procesos de emisión, algo que no hemos tenido recientemente en el mercado colombiano, básicamente por la tendencia bajista que tiene el mercado hoy en día, pero cuando los mercados se recuperan y están bastante atractivos o cuando necesitan capital las empresas hablaremos de emisión, así que es muy probable que en los próximos meses e incluso años tengamos una mayor cantidad de emisiones de acciones y terminaremos en por qué o qué factores determina el precio de una acción. Bueno, importante, ¿qué son las acciones? Las acciones son valores de contenido participativo. Significa que cuando ustedes adquieren una acción, se convierten en socios, dueños de un porcentaje del capital accionario de una compañía. Este capital accionario claramente les va a dar unos tipos de derechos que hablaremos más adelante, pero lo importante es que ustedes se vuelven dueños de esa compañía. Ser dueños significa que tenemos activo menos pasivo igual a patrimonio. Ustedes son dueños del patrimonio, de un porcentaje de ese patrimonio contable. Por eso es importante saber qué activos tiene la compañía, qué rentabilidad ofrecen, porque de ahí, de la generación de rentabilidad, de utilidades de los activos, se pagarán los pasivos y lo que quede será para los accionistas, que son los dueños del patrimonio. En el caso de compañías que les va muy mal, pues básicamente si vendemos todos los activos no alcanza para pagar la deuda, el rumbo de la acción seguiría cercano a cero, básicamente porque los accionistas no tendrían valor sobre los activos. Así que importante, ustedes son el residuo activo menos pasivo igual a patrimonio y se vuelven dueños de esa compañía, dueños en el porcentaje de acciones que ustedes tengan. De hecho, las acciones son valores. Ya digamos que la definición de valor es todo derecho de naturaleza negociable. Las acciones pueden cambiar de manos, hacen parte de una emisión para que ustedes puedan acceder a las acciones en el mercado público de valores, entiéndase la bolsa de valores. Ustedes deben, o primero, la compañía tuvo que hacer una emisión. Por eso antes nadie podía comprar acciones de Ecopetrol. Sí existían acciones, pero estaban en manos del Estado, del gobierno. Cuando deciden lanzar la misión, lanzan al mercado público de valores y aquí la palabra público hace referencia no a que el Estado esté metido en la bolsa, sino que toda la información de la empresa se hace pública, estados financieros, decisiones y el público en general puede comprarlo. Así que la connotación de mercado público de valores es más por digamos que el acceso al público, al mercado. Así que hacen parte de una misión. Cuando se emiten, las personas pueden adquirir estos activos y tienen por objeto la captación de recursos del público. Cuando una compañía hace una emisión, lo que busca es captar recursos. Listo, yo compro la acción en la emisión, me convierto en accionista y a cambio yo tengo que pagar por esa acción. Pago, ¿cierto? Compro la acción en la emisión, esos recursos le entran a la empresa y la empresa decidirá en qué invertirlos. De hecho, cuando lanzan el prospecto de emisión, y ya hablaremos de él, nos van a decir para qué son los recursos. Entonces, en el caso de Ecopetrol, exploración y aumentar producción. La otra compañía puede decir, no, vamos a disminuir deuda con la emisión, vamos a hacer un nuevo proyecto en otro país, vamos a hacer adquisiciones de empresas. Lo importante es saber para qué están usando esos recursos que están captando con la emisión. Así que las acciones se pueden negociar, hacen parte de una emisión para que todo el mundo las pueda negociar y captan recursos del público. Ya cuando la acción está negociando en el mercado, está negociando ya en el mercado secundario, ya hablaremos de qué es el mercado secundario, básicamente no hay ningún cambio en la contabilidad de la compañía. Si una acción vale 100 pesos y se cayó a 20 pesos, para la empresa en los balances no hay ningún efecto. El único efecto se da cuando se lanza la emisión. En ese momento el capital accionario, el patrimonio de la compañía se incrementa y también se incrementa la cantidad de efectivo. De resto, no tenemos absolutamente nada de cambios en la contabilidad. ¿Qué más tenemos que decir por ahora de las acciones? Recordemos, hasta ahora estamos iniciando nuestro camino en el mercado. Son títulos nominativos. Significa que están a nombre de cada uno de ustedes. Así que la única forma de perder su titularidad es con la venta. Ustedes decidan vender las acciones, se pueden donar, embargar y hacen parte de la masa sucesoral. La persona fallece, hacen parte de la herencia importante de las acciones. Hemos hablado mucho del mercado público de valores. Está el mercado privado. Si una empresa es privada, significa que no cotiza en bolsa. Por ejemplo, la tienda que ustedes ven en la esquina
o algunas compañías grandes, por ejemplo, Pepe Ganga, uno la ve, uno va y compra, pero no, sí hay acciones, pero no están disponibles para que el público las compre, son empresas privadas. Cuando una persona decide adquirir un tipo de esa compañía hay que hacerlo ante una notaría y es una negociación privada. Esa es la diferencia entre el mercado público de valores y lo que son las empresas privadas, el mercado privado. Bueno, sigamos. Las acciones les van a otorgar a ustedes diferentes tipos de derechos. Entre ellos tenemos los derechos políticos y los derechos económicos. Los derechos políticos incluyen, aquí están derechos políticos y derechos económicos, incluyen el derecho de información e inspección sobre los estados financieros de la compañía. Toda la información se hace pública. ¿Qué significa toda la información pública? Vamos a dirigirnos a una página, por ejemplo, de Isagen, ¿cierto? Vamos a la compañía Isagen y vamos a encontrar un enlace de inversionistas. En Colombia y en la mayoría de mercados es un requisito tener página web con el portal de relación con el inversionista y van a encontrar toda la información para la toma de decisiones, resultados trimestrales, anuales, calificaciones de riesgo, información para los accionistas. Así que uno de los derechos es eso, la publicidad de la información. Tienen acceso a los estados financieros para evaluar y decir, bueno, me quedo como accionista o no me quedo como accionista. También tienen derecho de asistencia, voz y voto a las asambleas de accionistas. Es un tema clave para los primeros meses del año porque las asambleas ordinarias deben realizarse entre marzo y abril, por lo menos, a menos que los estatutos digan algo distinto. Y en esas asambleas solo los accionistas podrán entrar, opinar y votar las decisiones importantes. Por ejemplo, el dividendo, cuánto va a ser el dividendo. Así que los derechos políticos incluyen eso, voz y voto en la asamblea. Quienes tienen acciones de Ecopetrol son ellos los únicos que pueden acceder a Corferias cuando se realiza la asamblea anual. Bueno, tenemos también derecho de defender sus derechos cuando los administradores o decisiones de la Junta los vulneren. Si consideran que la Junta Directiva no está actuando según el beneficio de los accionistas, porque de hecho la idea de los administradores es siempre actuar por el beneficio de los accionistas, pues pueden llegar a elevar algún tipo de demanda o convocar la junta. Con el 5% del capital social pueden solicitar a los administradores que convoquen una junta y ante negativa pueden llevarlos ante los tribunales. Los accionistas minoritarios pueden defenderse. He visto casos donde hay demandas por los administradores tras inflar la perspectiva de crecimiento de una compañía y la acción se devolvió. Ese caso lo veremos más adelante, o bueno, se los puedo mostrar ya en una compañía que se llama 3D Systems. Vamos a algunas acciones son algunos ejemplos que vamos a mirar durante el curso. Y tenemos esta acción 3D Systems, una acción que se incrementó de $10 a 100. Este incremento considerable en su cotización llevó básicamente a que muchos accionistas compraran con fuerza y con volumen en la parte superior y después la acción se cayó con fuerza. ¿Por qué? Porque no cumplió las expectativas. Hoy en día pues sigue el mercado de impresoras 3D sin crecer de la forma que el mercado alguna vez esperó y hay demandas contra la compañía por elevar de forma exagerada las expectativas. Entonces los accionistas pueden llega a defender sus derechos si en algún momento sienten que han sido vulnerados y llevarlo a instancias ya legales. Bueno, continuemos. También tenemos derechos económicos, está el derecho a la valorización, derecho a la transmisión de acciones, derecho al dividendo, suscripción preferente y cuota de liquidación. Veamos uno por uno. Derecho de valoración es muy sencillo. Si ustedes compran la acción a 10 y la acción va en 40, esa plata es de los accionistas, del que compró la acción en 10 y se la lleva a 40. Entonces tienen derecho a la valorización, los movimientos de las acciones. También a la transmisión es la compra y venta de las mismas. Derecho al dividendo, ya miraremos cuándo el accionista gana el dividendo o no. No hay que quedarnos todo el año para recibir los dividendos de las acciones si no hay periodos específicos, pero solo los accionistas, o sea, solo quienes tengan acciones tendrán derecho a este dividendo. También tenemos derecho de suscripción preferente. ¿Qué es esto del derecho de suscripción preferente? Cuando hay emisiones de acciones, primero, en algunos casos, no en todos, tienen derecho los accionistas. Entonces, no, vamos a hacer una emisión de acciones. En ese caso, quienes son accionistas tienen derecho a comprar
las acciones en la emisión. Pero ¿en qué porcentaje? Tienen derecho a comprar acciones únicamente en el porcentaje que poseen. ¿Cómo así? Si yo soy accionista del 10%, tengo derecho a adquirir el 10% de la emisión. Entonces, si soy accionista del 10%, tengo derecho a adquirir el 10% de la emisión. ¿Por qué es importante ese punto de adquirir el 10% de la emisión? Entonces, resulta que cuando hay emisiones, se diluye el capital, diluir al accionista. ¿Qué significa eso? Supongamos que hay acciones en circulación. Hay un total de 1.000.000 de acciones en circulación. De ese 1.000.000 de acciones en circulación, yo soy dueño del 10%. O sea que soy dueño de 100.000 acciones. ¿Cierto? Si yo divido 100.000 en 1.000.000, en este caso soy dueño del 10%. Ahora, ¿qué sucede si vamos a hacer una emisión? Y con la emisión, la cantidad de acciones en circulación se incrementa a 1.200.000. Cuando hay emisiones, hay una mayor cantidad de acciones en circulación. Significa que como yo sigo siendo dueño de las mismas 100.000 acciones, ahora tengo el 8.33%. Me diluyeron, mi participación disminuyó. La única forma es que yo compre el 10% de la emisión, en este caso 120.000, con lo cual mantengo mi participación accionaria. Así que hay derechos preferentes para evitar esa dilución. De hecho, si yo no ejerzo mi derecho, me diluirán. Así que importante, derecho de suscripción preferente. Ya miraremos más adelante que incluso ese derecho se puede negociar. Y tenemos derecho a la cuota de liquidación. Oigan, se va a vender la empresa. Vendemos los activos, perdón, se va a liquidar, no vender, liquidar la empresa. Vendemos activos, pagamos pasivos y con el remanente es lo que le queda para los accionistas. Así que tienen derecho a esa liquidación. Esos son entonces los derechos políticos y económicos. Repasemos: políticos, lo más importante, publicidad de la información, voz y voto en la asamblea y defender sus derechos de forma legal. En cuanto a económicos, valorización, dividendo, suscripción preferente y liquidación como los más relevantes. El resto está implícito en la negociación de las acciones. Veamos cómo funcionan las asambleas de accionistas. Lo primero que tenemos son las asambleas ordinarias. Significa que mínimo deben realizar las compañías una asamblea por año. Esta puede estar fijada en las fechas de los estatutos y si no dicen, deben realizarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. Por eso, durante marzo y abril son los meses donde vamos a tener las asambleas de accionistas. Ya conoceremos los resultados del año anterior. Para 2016 conoceremos cómo le fue a la compañía en 2015 y con esos resultados ya conoceremos cuál puede ser el dividendo que nos van a pagar, los planes para el siguiente año. Así que hay que realizar por lo menos una, y esa se conoce como la asamblea ordinaria. Hay empresas como Corficol y Grupo Aval que realizan 2 asambleas ordinarias al año, una cada 6 meses. De lo contrario, si no están fijadas en los estatutos, vamos a hablar de asambleas extraordinarias. Las extraordinarias se convocan por la junta directiva o entidades competentes cuando hay algún tema relevante. Por ejemplo, toma de endeudamiento, adquisición de empresas, un cambio relevante en la estructura corporativa. Cualquier decisión que afecte de manera material a los accionistas, hay que someterlo a su decisión. Por lo tanto, se convoca asamblea extraordinaria. Extraordinaria es porque no está dentro de los plazos fijados en los estatutos. Y ahí se discuten y se aprueban sucesos extraordinarios como adquisiciones, venta de la compañía, emisión de acciones, aumento del endeudamiento, entre otros. Por ejemplo, cuando lanzaron una oferta para adquirir Pacific Rubiales, se lanzó una asamblea extraordinaria para ver si los accionistas aprobaban o no la venta de la compañía. Vamos ahora con las clases de acciones. Tenemos acciones ordinarias o comunes, acciones preferenciales y privilegiadas. Si bien digamos que la forma, el mnemotécnico, la forma de identificarlos en el mercado colombiano es particular, en los mercados en general existen ordinarias preferenciales. Así que las acciones ordinarias son las que poseen todos los derechos que hablamos, los derechos políticos y económicos. Tienen derecho voz, voto y dividendo valorización. Se dice que también las acciones ordinarias son aquellas que controlan la compañía.
porque al tener el voto en la asamblea son las que toman las decisiones, así que las acciones ordinarias son las de control. Mientras que las acciones preferenciales no tienen derecho a voto, salvo en algunas excepciones, ¿cierto? Digamos que hay algunas partes en los estatutos que se les puede dar voto a las preferenciales, pero por lo general no tienen voto. ¿Esto qué significa? Oigan, si no voto no tengo dirección sobre la compañía. Como no tengo dirección, ¿qué tengo a cambio? Tienen derecho a recibir beneficios económicos, entre ellos un dividendo mínimo, un dividendo preferencial. Mínimo todos los años van a recibir un dividendo preferencial y tienen preferencia sobre las acciones ordinarias en caso de disolución de la sociedad. Vamos a liquidar la compañía, vendemos activos, pagamos pasivos, si algo queda para los accionistas preferenciales y si algo queda para los accionistas ordinarios. Así que ellos van primero en todo lo económico. De hecho, hablamos que el dividendo preferencial puede ser acumulativo. Si durante un periodo la compañía no, recordemos que tiene un dividendo mínimo, si no pudo pagar dividendos supongamos en 2015, porque no le fue bien a la compañía, y en 2016 tampoco, pero en 2017 la empresa ya está bien, ya está generando utilidades y está en capacidad de pagar dividendos, tiene que pagar los dividendos que le deba a los preferenciales de 2015 y de 2016. Una vez termine de pagarle a los preferenciales, ya puede repartirle dividendos a los ordinarios. Así que tenemos preferencia en los dividendos, siempre hay un dividendo mínimo que no debería ser inferior al dividendo que van a recibir los accionistas ordinarios. Entonces tenemos ordinarios controlan la compañía, preferenciales no controlan, pierden el voto, a cambio tienen beneficios económicos. Estas acciones se emiten cuando la compañía quiere recibir capital, tener nuevos socios, pero no quiere exponer el control de la empresa. Y por último están las privilegiadas que tienen derechos económicos adicionales a los que poseen las acciones ordinarias, únicamente derechos económicos. O sea que es una acción ordinaria con un dividendo privilegiado. Tiene un beneficio adicional a las ordinarias, sin perder el voto. Y algo importante de este beneficio es temporal. Entonces, acciones como Isagen e ISA nacieron como privilegiadas, pagaron un dividendo preferencial y se convirtieron en acciones ordinarias. Si nos vamos a la página de la Bolsa de Valores, vamos de nuevo a la página de la Bolsa y miramos el mercado local. Vamos a encontrar acá en la pestaña Mercado Local en línea, renta variable. Vamos a ver el desempeño del mercado accionario hoy. Es un día no muy agradable por la caída en el precio del petróleo. Y tenemos unas acciones que tienen un prefijo PF. Ese prefijo PF significa preferencial. Así es como identificamos las preferenciales. Y tenemos las ordinarias que tienen un mnemotécnico como Canacol, Grupo Sura, Éxito, Bogotá, Nutresa. Entonces el prefijo PF nos permite identificar las preferenciales y hay un prefijo PB. En este caso no tenemos hoy en día en la bolsa circulando acciones privilegiadas. El prefijo PB, por ejemplo PB Isagen, alguna vez circuló, significa privilegiada, es aquella que tiene ese dividendo privilegiado. Entonces tenemos ordinarias, preferenciales y privilegiadas como las acciones o las clases de acciones que tenemos en el mercado. Continuemos. ¿Cómo funciona el dividendo? Básicamente el reparto de utilidades o dividendo lo presenta la Junta Directiva y debe ser aprobado por los accionistas de la Asamblea. Lo que vamos a ver este año, durante los primeros meses, en la Superintendencia Financiera de Colombia, vamos de nuevo a navegador y vamos a la Superintendencia Financiera de Colombia, superfinanciera.gov.co. El proceso que van a ver en Colombia es la publicación en el portal de información relevante del proyecto de distribución de utilidades del periodo, supongamos 2015. Aquí hoy no tenemos ninguno, se va actualizando minuto a minuto, pero podemos consultar el CIMEP, Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. En este CIMEP vamos a tener la información de todas las compañías que tienen algún tipo de título inscrito en el Registro Nacional de Valores Emisores. Registro Nacional de Valores Emisores. Aquí vamos a encontrar carteras colectivas, bonos, acciones, entre otros. Y podemos buscar diferentes compañías. Entonces, voy a buscar con colombiana en este caso. Aquí está la Corporación Financiera Colombiana. Vamos a buscar acción.
y vamos a buscar la información relevante únicamente de Corficol. Entonces, Corfi Colombiana, digamos que acá donaciones se sometieron a la asamblea. Tenemos también pago de dividendos. Entonces, aquí nos van prestando información sobre qué está pasando con la compañía y vamos a buscar algunos temas sobre dividendos. Aquí está la reforma de estatutos. Vamos a irnos más atrás a ver si encontramos el proyecto de distribución de utilidades. Se anexta el proyecto de distribución de utilidades aprobado en la Junta Directiva. Entonces, Corficol tiene dos asambleas y aquí podemos consultar su proyecto de distribución. En este caso, lo que nos muestra el proyecto de distribución es qué pasa con las utilidades, qué pasa, liberamos reservas, cuánto está disponible para la asamblea, cuánto decide devolver a las reservas y cuánto decide pagar en dividendos. El dividendo ya lo vamos a mirar, puede ser pagado en acciones en pesos y nos van a dar detalles de cuántos pesos por acción o cuántas acciones. Pero lo primero es eso, el proyecto de distribución de utilidades se presenta en la Asamblea General de Accionistas, se aprueba o no se aprueba, se modifica. Por ejemplo, el año pasado Ecopetrol quería pagar el dividendo en septiembre, los inversionistas estaban esperando el pago en abril y en el medio del debate de la Asamblea se logró pagar para junio. Entonces, todo se debate y se aprueba en la Asamblea General. El dividendo puede ser pagado en efectivo o en acciones o mixtos, una parte en efectivo, una parte en acciones, y se expresa como una cantidad de pesos por acción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver si hago un poco más grande esta página para que lo vean mejor. Y nos van a decir lo siguiente. Tomo Corficol también porque es un ejemplo. La mayoría de empresas en Colombia pagan únicamente en efectivo, pero Corficol tiene ambos. Entonces tenemos dividendo en efectivo de 330 pesos por acción sobre las acciones ordinarias y las preferenciales. Entonces tenemos una parte de 330 pesos por acción. También tenemos un dividendo en acciones producto de capitalización de reservas de 341,92 por acción. Ese es el equivalente en pesos. Pero después nos va a decir a razón de una acción por cada 107,761031 acciones ordinarias. Quiere decir que quien tenga 107,7610 acciones recibe una acción adicional. Si tengo 324 acciones, voy a recibir 3 acciones adicionales. Entonces nos pueden pagar en efectivo o en acciones. Pero ¿por qué usamos ese tema de dividendo por acción? Eso nos permite hacer lo siguiente. Si el dividendo es de 300 pesos, supongamos dos empresas, empresa A y empresa B. La empresa A tiene 300 pesos por acción, la empresa B tiene 500 pesos por acción. Uno diría, oigan, el dividendo de la empresa B es mucho mejor que el dividendo de la empresa A. No necesariamente. Depende del precio de la acción. Resulta que el precio de la empresa A es de 6.000 pesos, mientras que el precio de la empresa B es de 20.000 pesos por acción. La tasa de dividendo se calcula como dividendo sobre precio. Esto nos permite evaluar qué tan interesante es. En el caso de la empresa A, con un dividendo de 300 pesos y un precio de 600, ofrece un 5% de rentabilidad para quien se lleve el dividendo. En cambio, la empresa B, que pagaba un dividendo mayor, su cotización también es más alta, en este caso paga 2,5% de dividendo. Así que nos expresamos el dividendo como precio o cantidad por acción para tener esa referencia y hacer los cálculos, que eso lo aprenderán más adelante, no en este curso, pero lo aprenderán en múltiplos que está disponible en la página de internet. Bueno, ¿qué más tenemos? Puede ser pagado en una o múltiples cuotas. Esto se definirá en la asamblea de accionistas. Por ejemplo, Ecopetrol pagó el año pasado una sola cuota. En años anteriores solía pagar 3 cuotas al año. Hay empresas que pagan mensual, una misma cuota todos los meses. Así que según cómo define la compañía, pagará los dividendos. 1, 2, 3 cuotas al año, 12 cuotas, todo depende de lo que diga la asamblea. Y el dividendo lo gira la empresa al depósito centralizado de valores, que se conoce como DCVAL. DCVAL lo gira la firma comisionista, a donde le llegará a los inversionistas. Entonces ustedes van a recibir el dividendo en su firma, en donde tengan las acciones. Así es como funciona entonces el dividendo. Se aprueba en las asambleas y será pagado en acciones o en efectivo en unas determinadas cuotas que serán definidas en la asamblea. Bueno, pero hay que tener algo más en cuenta.
y es cuándo no lo van a pagar, cómo vamos a recibir el dividendo. Entonces, en nuestro ejemplo de Corficol hay muchos más detalles, pero hay alguien que nos facilita el trabajo y está en la página de la Bolsa de Valores. Nos vamos entonces a bbc.com.co y en la parte inferior ellos tienen informes de mercado. En estos informes de mercado tenemos las fechas ex dividendo. En esas fechas ex dividendo vamos a tener un documento de Excel. Vamos a abrirlo. Un segundo. Tenemos el documento que se descarga desde la bolsa. Aquí pueden encontrar todas las fechas ex dividendo históricos 2010, 11, 12, 13, 14. Tenemos el año pasado. Ya para marzo y abril aparecerá el de 2016 a medida que vamos conociendo las asambleas. Estos digamos que ya no aplican, están algo desactualizados, pero nos sirve para el ejemplo. Vamos con entender todo este diagrama y es que tenemos una fecha inicial, una fecha final y de pago, un valor del dividendo, una periodicidad, y aquí están los montos en valor, y las asambleas. ¿Se acuerdan que decíamos que algunos tenían asambleas semestrales? La mayoría tienen asambleas anuales. Y nos vamos con el más complejo de todos, que es Corficol. Corficol tiene en pesos, en acciones y el tema de la reserva de capitalización. Hubo diferentes dividendos en cuanto al pago. Pero, vean lo curioso, tenemos un dividendo que es 618 pesos. Van a pagar 288 en pagos mensuales durante los 6 primeros meses. Es el más complejo de todos. Y los otros 330 pesos van a ser pagados en 55 pesos mensuales en los siguientes 6 meses. O sea que hay pagos mensuales, primeras unas cuotas de un valor, las segundas cuotas de otro valor. Y lo mismo aparece para el pagar en acciones. Una acción por cada 44, una acción por cada 56, una acción por cada 107 y los pagos serán el 27, el 3 de noviembre y se distribuye esta totalidad en esos 3 pagos. Entonces nos dan todo el detalle de cómo serán pagados esos dividendos. Pero aparecen dos fechas, fecha inicial y fecha final de pago. Esta fecha inicial se conoce como la fecha ex dividendo. Se conoce como la fecha de inicio del periodo ex dividendo, porque hablamos de periodo ex dividendo. Aquí vamos a hablar de este punto. Entonces, el periodo ex dividendo en Colombia son 5 días hábiles bursátiles antes de la fecha de pago. En otros mercados puede cambiar, puede ser 2, 3 días, según como la empresa lo considere. Y durante el periodo ex dividendo de acción se negocia sin dividendos. Ya les voy a mostrar el esquema. El día de inicio del periodo ex dividendo suele tener una caída equivalente al dividendo ajustado por impuestos, ya vamos a hablar de ese tema, y el accionista recibirá dividendos si llega con acciones a la fecha de registro, que por lo general en el mercado local suele ser la fecha o el cierre del día antes de la fecha ex dividendo, por eso la fecha ex dividendo coincide con el periodo donde vamos a recibir el dividendo. Entonces vamos con el ejemplo de cómo funciona el tema de los dividendos. De dividendos vamos a tener 3 fechas. La fecha de pago, supongamos que la fecha de pago es el 28. Tenemos la fecha de inicio del periodo ex dividendo, son 5 días hábiles antes, supongo que nos quedamos algún festivo o algo por ahí, y es el 21, entonces no coincide 5 días calendarios, sino 5 días hábiles bursátiles. Y tenemos la fecha de record, que equivale a la fecha de registro, que esa por lo general es el cierre del día antes del inicio del periodo ex dividendo, o sea, el cierre del 20. En cierto modo son el mismo día, o sea, el cierre del 20 ya es la apertura del 21. Esta podemos omitirla porque digamos que los mercados han hecho que coincida con el ex dividendo para evitar problemas, pero en algún momento puede llegar a no coincidir, pero por lo general vamos a hablar del ex dividendo. Entonces tenemos que nuestro periodo ex dividendo, esa es la fecha de inicio, nuestro periodo ex dividendo va del 28 al 21. O sea, el 21 inicia el periodo ex dividendo. Significa que quienes compren acciones el 21 no tienen derecho al dividendo, el 22 tampoco, el 24, el 25. Todos los que compren acciones en esta época no tienen derecho al dividendo y quien venda acciones tendrá derecho al dividendo. Supongamos que nuestro dividendo es de 100 pesos por acción.
Y voy a hacer un ejemplo donde el dividendo va a ser pago en una sola cuota. ¿Por qué? Yo sé que parece 160, así que vamos a ordenarlo 100. Supongamos que el precio de la acción, nuestra última variable, es de 1000 pesos. Entonces, supongamos que vamos a querer ese dividendo. ¿Qué va a pasar? Y estamos a 3 meses atrás del pago, ¿cierto? Acá la acción vale 1000. Entonces, este dividendo parece ser bien atractivo. Si yo hago los cálculos que estábamos haciendo antes, dividimos dividendo sobre precio, nos diría que la rentabilidad de ese dividendo es del 10%. Bastante interesante. Ahora, la gente va a querer comprar el dividendo. Es probable que unos meses antes, cuando nos acerquemos a la época del dividendo, la acción empiece a subir. Digan, oigan, qué bueno llevarse el dividendo, porque si yo compro unos días antes del periodo ex dividendo, me podría llevar ese dividendo. Para llevármelo, tengo que llegar al 21. Así que quien llegue al 21 va a ganarse el dividendo. Supongamos que unos días antes ya la acción deja de subir y la acción alcanzó a estar en 1150. El cierre para el 20 es 1150. ¿Qué va a pasar el 21? El 21 la acción va a abrir a 1050 pesos. A 1050. ¿Qué pasó? El precio descontó el dividendo. ¿Por qué? Porque el dividendo, que son 100 pesos por acción, lo recibe el accionista. Y ese efectivo ahora es un menor valor del patrimonio. Como eso ya no está en la compañía, ya no está en la caja de la compañía, el patrimonio vale menos, pues la acción reconoce ese menor valor y cae de precio en una cifra equivalente. Ya les digo cuál es la equivalencia. Ahora, reconocemos esta caída. ¿Por qué? Porque yo que compro el 21 digo, pues ¿por qué le voy a pagar a usted 1150 si ya se llevó el dividendo? Entonces tenemos caída de precio de la acción en ese momento. A partir de este punto, ¿qué va a pasar con la acción? Si la acción sigue con buenas noticias, buenos fundamentales y siendo buena empresa, es probable que en el mediano plazo la acción recupere su tendencia alcista. Pero si lo único que hizo subir la acción durante esta época del dividendo, lo que podríamos ver es un descenso en la cotización. Entonces, viene un movimiento fuerte cuando hay un dividendo muy alto que se pague en una sola cuota. Cuando los dividendos vimos en nuestra tabla son dividendos que se pagan mensuales y muy chiquitos, es probable que no tengamos ningún tipo de apreciación por el dividendo, pero sí, de todos modos, la apertura de ese día puede verse afectada. ¿Por qué? Por el valor del dividendo. ¿Cuánto va a ser la variación real? Aquí dijimos 100 pesos, pero la variación real es el dividendo ajustado por impuestos. Si yo tengo impuestos a los dividendos o tengo impuestos a la ganancia de capital, debo hacer un ajuste. Me restará, ¿cierto? Si tengo impuestos al dividendos del 30%, Colombia aún no tiene, pero podría llegar a tener, entonces debería caer la acción en 70. Pero como yo estoy perdiendo capital y supongamos que la ganancia de capital es del 10%, pues me tienen que reconocer una parte y entonces el dividendo ya no sería, la caída ya no sería de 70 sino de 80. El ajuste es por tasas efectivas, así que no es tan sencillo de esta forma, pero digamos que sí el dividendo, la caída corresponde al ajuste por impuestos. Entre más impuestos, pues menor será el ajuste, o sea que ya no caeríamos 100 pesos, sino caeríamos 70 u 80 según las condiciones. Colombia aún está libre de impuestos de ganancia capital, de dividendos, por eso la caída es similar al valor del dividendo. Veamos algunos ejemplos del mercado colombiano. Voy a traer este graficador que corresponde al graficador de la plataforma de e-trading de Credit Corp Capital, donde en algunos momentos me van a ver haciendo casi todas las mañanas un comité diario que queda grabado en el canal de YouTube de Credit Corp Capital y Trading. Analizamos todo el panorama técnico y fundamental de los mercados todos los días. Y aquí podemos revisar la acción de la ETB. La acción de la ETB paga un dividendo de 113 pesos por acción. Por eso la fuerte caída. Pero como la compañía sigue estando bien, de hecho mejoró todo su esquema de tecnología y se incorporó en el 4G, pues lo que estamos teniendo ahora para esta empresa es una tendencia alcista. Después del dividendo dependerá del comportamiento futuro, pero lo que tuvimos acá fue la caída. En este día, esta vela, que ya hablaremos de velas japonesas, y pueden ver algunas en Bursite, algunos informes sobre velas. Las velas japonesas verdes asimilan por ahora que cierra con ganancia, las rojas que cierra con caída. Y digamos con respecto a la apertura del día, pero aquí este día anunciaron el dividendo.
que iba a ser pagado en una sola cuota. En ese momento la gente se emocionó por el dividendo. Una vez paga el dividendo, la acción retrocedió. Pero como la empresa sigue con buenos fundamentales, la tendencia se mantiene siendo alcista. Así que esto es lo que puede pasar cuando iniciamos ese periodo ex dividendo. Entonces, así funciona el periodo ex dividendo y el pago de dividendos. Ustedes, si quieren llevarse los dividendos, deben tomarlo, comprar las acciones y llegar al periodo ex dividendo con acciones. Solo quienes llegan con acciones a este 21 recibirán el dividendo. Sí, la acción se cae, pero después continuaría la tendencia según los fundamentales de la compañía. Eso es lo que tenemos entonces para el periodo ex dividendo. Continuemos con las emisiones de acciones. Entonces, van a emitir acciones. Emisión Ecopetrol, 1.400 pesos por acción. Esa fue la primera emisión que se realizó en 2007. Después vino una más adelante, si no estoy mal, en el 2011, donde el precio de emisión estuvo más alto. Ya miraremos qué pasa con ese tipo de emisiones. Hubo una inicial y una segunda emisión. Bueno, cuando anuncian una emisión, se lanza un prospecto de emisión. Es un documento legal bastante amplio donde están todos los detalles de cómo funciona la emisión y demás. No obstante, como inversionistas, por lo general la firma comisionista les hace un resumen y les publica la información clave. Así que esa información clave será la que vamos a revisar acá. La más importante es el precio de la emisión. Ese precio de la emisión puede ser que lo define la empresa hace una valoración y dice, a tanto vamos a sacar el precio de nuestra acción. Ese precio tiene que ser lo suficientemente interesante para los inversionistas, así que no podría ser muy cara, porque si no puede que no se coloque la totalidad, pero tampoco puede ser tan baja porque no recibiría los recursos que necesita. Así que vamos a tener un precio que lo define la compañía tratando de hacerlo interesante. Ese precio puede ser un precio único. La compañía dice, listo, Ecopetrol se vende a 1.400. Siguiente emisión a 3.700, supongamos. Entonces, precio único puede ser definido y todos los que participen en la emisión van a comprar a ese precio. O se puede crear un libro de ofertas o book building. Este libro de ofertas busca determinar cuál sería el precio según la oferta y demanda. Hablemos un poco de este libro de ofertas. Entonces ya me devuelvo, pero mientras vamos a hablar del libro de ofertas. Genera y registra las demandas para una emisión. O sea, las personas ya no van a tener claro a qué precio van a poder comprar la emisión, sino que van a tener una referencia. Supongamos, la emisión dice, bueno, vamos a colocar la emisión de acciones entre 21.000 y 25.000 pesos por acción. O sea que las personas tienen la libertad de asignar un precio entre 21 y 25.000. Ese precio se recibe de todos los inversionistas. Entonces todos colocan su orden entre ese nivel de precios. Y supongamos que eso hace parte del segundo punto clave en las emisiones, es que la oferta es limitada. Nos van a decir, vamos a ofrecer 1.000.000 de acciones. Y resulta que la demanda superó ampliamente la oferta. Se demandaron 4 millones de acciones. Quiere decir que no todo el mundo va a recibir acciones, porque hay 3 millones que no alcanzan. Y lo que hace el sistema o la compañía es revisar dónde está la mayor cantidad de demanda a mayor precio. ¿Dónde está ese millón que ha ofertado un mejor precio? Supongamos que el millón dijo 24.700. Aquí sumamos 1.000.000 de acciones. El resto están por debajo, hasta llegar a los 4 millones. Significa que quien haya comprado a 24.700 o que haya colocado un precio de 24.700 o mayor, va a adquirir las acciones. Pero si yo coloqué 24.000, perdón porque me quedó mal, 24.690, ¿qué sucede? No participo en la acción, en la emisión. Me quedé sin acciones. Entonces, este libro de ofertas permite que el mercado se acomode a lo que es la oferta y demanda. Si ustedes dicen, no, yo quiero estar fijo en la emisión, van a tener que hacer lo que llamamos, aquí está, no garantizamos un precio de colocación, ya hablo de este punto, existen órdenes no competitivas. Entonces, el punto clave es, si yo quiero quedar en la emisión, pase lo que pase, quiero estar ahí,
puedo decir a precio de suscripción. Por lo general el formulario tiene una opción de a qué precio o a precio de suscripción. A precio de suscripción significa que yo no participo en esta oferta, sino que me voy a supeditar al precio que quede. Simplemente voy a entrar. O sea, ya garantizo que voy a quedar, pero voy a quedar al precio que determine el mercado. Obviamente, no me van a asignar todas las acciones que yo pida porque no nos va a alcanzar. Ya miraremos ese tema del prorrateo. Pero, digamos que quedo, por lo menos, me aseguro quedar, no con la cantidad que yo pida, pero me aseguro quedar en la emisión con el precio. Entonces, elimino esa variable. Me voy a precio de suscripción. Como muchos entran a precio de suscripción, básicamente el precio es determinado por las grandes demandas. Y esas grandes demandas pueden hacer que el precio termine por encima del rango. Esto pasó con la última emisión de acciones preferenciales de Bancolombia, que no son los precios exactos, pero supongamos que cerró a 27.000. Hubo un fondo muy grande que adquirió a una acción a un precio mayor y arrastró todos los que tenían a precio de suscripción y quedaron a 27.000. Quienes colocaron entre 25 y 21 no adquirieron acciones. Y lo contrario pasó con Avianca. En Avianca el precio estuvo muy por debajo. En ese caso vale la pena que lo veamos en el graficador de Credit Corp Capital y Trading. Así que vamos con preferencial Avianca Holding. Nos vamos a ir al pasado. Aquí. Resulta que se anunció una emisión y la compañía colocó un precio de suscripción, supongamos, no es exacto, 4.500 contra 4.100. Pero cuando se colocó la emisión, la colocaron a 3.400 pesos. Los inversionistas dijeron, no estamos de acuerdo con ese precio, vamos a colocar un precio por debajo del rango previo. Así que quienes tenían a precio de suscripción, pues, o a un precio mayor, igual tomaron acciones, pero a un precio más bajo. Sin importar el precio en el que quede, todos los accionistas van a comprar al mismo precio. O sea, todos van a adquirir acciones a 3.400, 27.000 al precio que quede el libro de ofertas. Entonces, ya saben, puede ser un precio único, que es mucho más sencillo, o un libro de ofertas, donde ustedes escogerán el precio, o si quieren garantizar su participación por precio más no por cantidad, pueden colocar a precio de suscripción. Bueno, ¿qué más tengo que decirles de las emisiones? Las emisiones pueden tener destinatarios específicos, solo para accionistas, una emisión cerrada, para el público en general, solo para inversionistas extranjeros o por tramos, primero los accionistas, primero el público colombiano y después los extranjeros. Entonces tenemos diferentes tramos en las emisiones. También recordemos los límites a la oferta y demanda. Como veíamos viendo en nuestro ejemplo, se ofrece 1.000.000 de acciones, la gente demanda por encima. ¿Y esto qué implica para el inversionista? Casos como el de la vivienda, personas que pedían 200 millones de pesos recibieron únicamente 15 millones. Entonces, ahí en el prospecto de emisión se explica cuál será el mecanismo en el caso que haya una demanda que supere la oferta. Entonces, importante tener en cuenta, puede ser que si la emisión está muy demandada, no van a obtener la totalidad de acciones que ustedes desean. También podemos tener límites a la demanda. En el caso de Ecopetrol, la primera emisión no se permitía que una persona natural adquiriera más de 70 millones. Entonces, algunas pueden tener ese tipo de límites, por lo general no existen esos límites. Y hay diferentes formas de pago. Pueden ser de contado, a crédito o un descuento por pronto pago. Eso pasó con Ecopetrol. Quienes pagaban de contado recibían un descuento y quienes pagaban a crédito pues pagaban ese precio, pero se les permitía pagar sin intereses en varias cuotas. Así que algunas pueden tener esas diferencias en términos de pago. Bueno, sigamos con nuestro tema y viene algo interesante. Seguimos con emisiones. Seguimos con el tema de las emisiones. Pero ahora vamos a hablar de dos tipos de emisiones. Recordemos Ecopetrol a 1.400. Cuando Ecopetrol estaba a 1.400, resulta que fue la primera emisión. Esa primera emisión se conoce como la oferta pública inicial o la IPO en inglés. Entonces, la oferta pública inicial es la primera vez que sale a bolsa. Después de eso, Ecopetrol tuvo el primer día de negociación un salto, vamos hasta 2.100, y la acción siguió cotizando, cotizando. Más adelante se hizo una emisión a 3.700. La acción siguió cotizando, cotizando y pues hoy vamos ya cerca de los 1.100 pesos por acción. Entonces,
¿Qué pasa con estas emisiones? Esta primera se conoce como la oferta pública inicial. Es la primera vez que la acción sale a bolsa. Mientras que esta segunda, ¿cierto? Ya cuando estaba a 3.700 o si Ecopetrol hiciera otra, se conocen como emisiones recurrentes sucesivas, follow-on offering o season equity offering. Entonces tenemos emisiones sucesivas. Diferencias, el proceso es el mismo, lo que vieron ustedes en las diapositivas anteriores es exactamente igual, pero lo que van a tener es el comportamiento en el mercado. La oferta pública inicial puede tener fuertes ascensos en los primeros días. Para eso es interesante usar herramientas de valoración como los múltiplos para saber si la emisión está cara o está barata. Y buena parte de la perspectiva de crecimiento determina el éxito de la emisión. Veamos algunos ejemplos de las ofertas públicas iniciales, las IPO de algunas compañías internacionales. Esto es Twitter. Twitter se emitió ya hace un tiempo, 2013, pero necesito no empezar por Twitter, sino quiero empezar por Facebook. Vamos con Facebook. Facebook se emitió mucho antes que Twitter, ¿cierto? Un año antes. Y Facebook, cuando salió al mercado, la gente decía, oigan, es que está muy cara. Cuando lean sobre múltiplos, esta empresa cotizaba cerca de 99 veces la utilidad por acción. O sea que estábamos pagando 99 veces la utilidad actual. Que si ella fuera constante en el tiempo, pues nos tomaría 99 años recuperar la inversión. ¿Por qué estaban dispuestos a pagar tanto? Porque creían que la utilidad se iba a incrementar de forma significativa. Así que salió alta y la gente no confiaba mucho en Facebook y el inicio de la emisión fue un desastre. Fue para abajo. Nació con pesimismo diciendo, no, Facebook no va a poder incrementar sus ingresos. No obstante, más adelante, y no sé si alguna vez lo notaron para esa época, el 2013, el muro de Facebook ya no veía uno de los amigos, sino empezamos a ver publicidad, 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 y Facebook triplicó sus ingresos y sus utilidades. En ese momento la gente dijo, oigan, esto es un muy buen negocio, está funcionando el tema de la publicidad en Facebook y la tendencia de la acción cambió. Pero al principio era un sentimiento de pesimismo. O sea que el inicio de una emisión no está marcado por las cifras reales, sino por la perspectiva. Entonces, si la gente está pesimista o está optimista. Los múltiplos nos ayudan a determinar ese pesimismo o ese optimismo. Así que Facebook fue un desastre al principio, pero le fue muy bien. El mercado aprendió de Facebook y cuando llegó Twitter, que fue después, dijo, esta vez no la vamos a embarrar. Estas redes sociales tienen muy buen futuro. Y si bien Facebook inició con un ascenso importante el primer día, terminó subiendo hasta $75 después de haber tocado los 40 en los primeros meses. Claro, el mercado dijo, esta vez no nos va a pasar lo de Facebook. Pero ha sido lo contrario. Los resultados de Twitter no han sido tan buenos, el crecimiento tampoco, y la acción ha tenido una tendencia completamente distinta. Así que digamos que si uno mira, todo el mundo tiene Facebook y usa Facebook, mucha gente tiene Twitter, pero no todos usan Twitter. Entonces eso es lo que ha pasado y se ha visto reflejado en el precio de la acción. Y otro tema de expectativas, aquí está Rewalk, hacen unos exoesqueletos para personas parapléjicas. Iniciaron con una expectativa muy buena, el problema es que el exoesqueleto es bastante costoso, $50.000, $70.000, y pues las ventas no cumplían expectativas y tenían descensos. Lograron algunos acuerdos y ya cambia un poco la dirección. Pero también un salto muy fuerte, casi 4 veces lo invertido en poco tiempo, con base únicamente en las expectativas. Así que las ofertas públicas iniciales pueden tener unos ascensos muy fuertes basados en las expectativas de los inversionistas. Hay que estar muy atentos si la gente considera que es buen negocio o no es buen negocio. Lo contrario, en las siguientes, ¿qué sucede? En las siguientes emisiones como esta, por eso Ecopetrol el primer día saltó con fuerza, la vivienda también, otras no les ha ido tan bien como Bianca, pero aquí en 3.700, supongamos, vámonos a ese espacio de tiempo, vamos a hacer un zoom aquí pequeño. Supongamos que la acción, no sé si notan que pinté una caída antes de la emisión. Supongamos que la acción está en 4.000 pesos. Sí, en 4.000 pesos. Resulta que anuncian una emisión. Por lo general, el anuncio de emisión trae consigo una caída de la acción. ¿Por qué? ¿Y de qué valor? La caída responde, ¿se acuerdan al tema de diluir? La dilución. Entonces, si yo estoy en 4.000, aquí están las acciones,
mi precio es de 4.000 y vamos a emitir un 10% de acciones, ¿cuánto debería caer mi acción? 10%. Entonces, si la acción dice, no, vamos a emitir 4.000, el 10% más de acciones que necesitamos plata, la acción caería a 3.600. El mercado reconoce esa dilución en primera instancia. Básicamente tenemos esa caída en el principio de la cotización. Entonces nos vamos de 4.000 hacia 3.600. Ahora, el precio también de esa emisión va a ser muy cercano a la cotización general del mercado, a menos de que la acción esté muy subvalorada, o sea, barata, la emisión puede salir por encima y ahí el mercado diría, uy, nos equivocamos, vamos a subir. De lo contrario, la emisión suele salir muy cerca de esos niveles de precio. Así que hay una caída en un porcentaje similar a lo que es la emisión, al porcentaje de dilución, y también pues habrá un ajuste según el precio de la emisión. Podemos llegar a tener sorpresas de subvaloración o de sobrevaloración. Por lo general, este es poco probable porque a la empresa le interesa captar buenos recursos, así que el ajuste sería del 10% o el valor de la emisión como el más probable. A menos de que la empresa considere que vale mucho más y está subvalorada, la podría colocar por encima. No es muy frecuente, pero ha pasado más que estar muy por debajo. Después de esta emisión, ya no vamos a tener el salto como el de la IPO. Ya no hay tanto salto. La tendencia futura dependerá del desempeño de la compañía. Si la empresa hizo una emisión para tapar un hueco de deuda y la coyuntura sigue mal, la acción continuaría bajando. Si la empresa hizo una emisión para un proyecto y el proyecto fue muy rentable en el mediano o largo plazo, la acción volvería a subir. Esa es la diferencia entre las dos. La oferta pública inicial, la primera vez que sale, y la season, que básicamente son recurrentes, se hacen después cuando la compañía ya estaba cotizando. Así que importante tener en cuenta esa expectativa. Y vamos a terminar la jornada de hoy básicamente hablando de que el precio de una acción, y esto será lo que nos interesa más adelante, de qué depende una acción. ¿Por qué Ecopetrol vale 1.000 y antes valía 5.000? Y todo el precio de la acción depende de los flujos futuros. Me explico. Y esto es clave para su camino en bolsa de aquí en adelante. Todo se resume a flujos futuros. Antes Ecopetrol valía 5.800 y es porque con ese precio los analistas tenían en cuenta y decían, bueno, para los próximos N años, los ingresos de Ecopetrol van a ser de cierta cifra porque el precio del petróleo está alto o porque con este gasto en exploración puede buscar más, incrementar reservas y tenía una expectativa de ingresos más altos. En matemática financiera ustedes traen esos ingresos futuros a valor presente con una tasa de interés, ¿cierto? No voy a entrar en temas de matemática financiera, pero este 5.800 reconocía una rentabilidad del inversionista, supongamos 10% anual, con base en los flujos futuros. O sea, si él quería ganarse 10% al año con los flujos futuros, pagaría 5.800. Cuando el petróleo se desplomó, ¿qué pasó con esos ingresos? Esos ingresos tuvimos que recortarlos, ¿cierto? Esta parte se perdió y como esos flujos son más pequeños, ahora el valor presente de la compañía también. Entonces, el valor de una acción responderá de ahora en adelante a la perspectiva sobre los flujos futuros. Por eso es tan importante invertir no con base en lo que está pasando o ha pasado, sino con lo que vamos o lo que podría llegar a pasar. Obviamente no tenemos certeza del futuro, por eso todos los analistas siempre hablan de proyecciones. Y con base en esas proyecciones es que tendremos en cuenta cuánto podría valer un activo hoy. Lo que ustedes aprenderán en el momento de invertir en acciones es establecer y conocer cuál es la perspectiva que tiene el mercado en general sobre un activo. Así que es cuánto debería pagar hoy para obtener determinada rentabilidad con base en los flujos futuros de la empresa. Si yo quiero ganarme un 10% todos los años con base en los flujos futuros, ¿cuánto debería yo pagar? Ese es el precio de una acción. Así que lo más importante son las perspectivas y a medida que se publica información, los inversionistas comparan esta con las estimaciones del mercado. Cuando una acción, y me puedo volver a Facebook, cuando una acción dice, oigan, estamos pesimistas, ¿se acuerdan de este punto? Y de un momento a otro sale una noticia muy buena, oigan, superaron las expectativas de los analistas, esto está muy bueno, pues el mercado corrige y dice, uy, nos equivocamos, vamos para arriba. Entonces, el mercado no es perfecto, se equivoca y cuando hay sorpresas hay cambios de dirección. Entonces, las noticias son las que nos van generando esos cambios de información. Recuerden que el mercado descuenta la información de forma anticipada, tiene alguna perspectiva y las noticias son las que van a cambiar esa dirección del mercado. Bueno, hasta aquí nuestra primera sesión. No sé si tengan preguntas. Y si no, nos veremos mañana con más temas para que aprendan cómo invertir e iniciar su camino en bolsa
Bueno, entonces estoy atento.